Oigan, ¿qué tal vieron ustedes a todos los farsantes de la 4T justificando como pudieron el que los Yunes, padre e hijo, se sumaran al voto en favor de la reforma judicial, como cada ocasión en que caen en una incongruencia, se pone en marcha una operación de comunicación y de justificación para defender lo indefendible? Ya vimos, por ejemplo, al presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo pues que Yunes realmente pues lo que hizo fue tomar una decisión política, que ellos no pactaron con él, que pues no hubo negociación alguna de parte de los Yunes. También dijeron pues que era en uso de su plena libertad para votar en favor de la transformación o de la renovación o reestructuración del Poder Judicial. Pero los farsantes de la 4T, como Álvaro Delgado, por ejemplo, estaba criticando antes de que ocurriera el voto dado por los Yunes, estaba criticando que se recurriera o la posibilidad de que se recurriera a las mismas viejas prácticas de la derecha. Pero una vez que se dio el voto y que quedó aprobada la reforma judicial, Álvaro Delgado se dedicó a replicar los dichos del presidente. El presidente celebra la aprobación de la reforma judicial y de esta manera nos damos cuenta una vez más que todos son una bola de farsantes, simuladores, mentirosos y engañadores. Ya saben ustedes que aquí en Etcétera hacemos puntuales recuentos de estas contradicciones y lo muestran nuestros éxitos editoriales, Los farsantes de la 4T, tomo 1 y tomo 2, y La gran farsante, la biografía política de Claudia Sheinbaum. En esta ocasión hay una nota extraordinaria de mi compañero Ariel Ruiz que se publicó la noche de ayer miércoles con esta, pues, digamos, conteo de el problemón en el que se vieron algunos de los farsantes de la 4T para justificar lo ocurrido, porque ustedes recordarán que empezando por López Obrador hasta el último de los obradoristas, siempre se fueron con todo en contra de los Yunes, calificándolos de corruptos, de sucios, de tramposos, de criminales y cuánta cosa, y ahora son aliados suyos al grado tal que pues los recibieron con aplausos en la Cámara de Senadores. Ustedes lo vieron con sus propios ojos. Bueno, pues la primera que se vio en un brete de esta naturaleza fue la senadora, secretaria general de Morena y próxima titular de la Secretaría de la Mujer, Citlali Hernández. El 31 de marzo de este año, en plena campaña electoral por la gubernatura de Veracruz, fue al estado y dijo en su cuenta de X que la candidata oficial Rocío Nale tiene muy nerviosos a los Yunes por su liderazgo, por el proyecto que representa y por 25 puntos de ventaja. Dos datos que los medios a sueldo no dicen. Uno, quien le increpó en la mañana es la cuñada de Miguel Ángel Yunes. Dos, toda la familia Yunes aspira a cargos por el PRIAN. Hashtag no volverán. Vámonos. Y que volvieron, y de la manita de Morena, para rescatarles la mayoría calificada en favor de la reforma judicial. Y fue la propia Citlali la que anunció el voto de los Yunes en rescate de la reforma judicial. En una entrevista que tuvo con la periodista Adela Micha esta misma semana, le adelantó que era altamente probable que Yunes acompañaría al oficialismo y puntualizó: ya casi es un hecho. Luego dijo no conocer la manera en que se consiguió este apoyo. Ya en su momento sabremos cómo fue ese acercamiento y bajo qué condiciones. Si solo fue un acto de alejarse del PAN de parte de los Yunes y venir a Morena, que también eso para algunos signifique lo que algunos de repente dice, ya como limpiarse la cara. Pero yo no me atrevería a decir que de por medio hay una negociación que implique impunidad, que implique corrupción. No se atrevería a decir, pero no lo negó. Vamos a ver, no conozco la negociación, pero vamos a ver qué fue lo que pasó, por qué hubo acercamiento. Ustedes recuerdan que hasta la propia Claudia Sheinbaum dijo, bueno, no creo que haya habido alguna tranza.
y López Obrador dijo, pues no, porque no necesariamente hubo una amenaza o hubo un ofrecimiento de dinero, no necesariamente, y pues nadie confiesa qué pasó, cómo fue la negociación, nadie de los altos cargos de Morena, incluyendo al presidente y a la presidenta electa, saben qué pasó. El presidente confiesa que pues se trató de una elección entre inconvenientes, y cuestionada por la periodista acerca de si se vale obtener ese voto con personajes tan impresentables como los Yunes, Citlali dijo que esa crítica con ellos no va porque no están a la altura del pueblo de México y no está a la altura de nuestra visión de hacer política, pero que no se trataba de que se unieran a sus filas, ni tampoco de darles un espacio en el gobierno, pero que el fin nunca justifica los medios. En el Parlamento hay diálogo constante con todas y con todos. Y como bien apunta la nota de mi compañero Ariel Ruiz, el fin no justifica los medios, pero el fin sí justificó los Yunes, por lo que se ve. Y bueno, pues Citlali justificó la acción diciendo que bueno, pues no siempre se puede tener la pureza que uno necesita, no siempre es lo ideal, no siempre se cuenta con la total pureza con la que quisiéramos, pero bueno, también la política es diálogo, construcción de acuerdos, ojalá sean acuerdos que no dañen nuestras convicciones, ojalá, ¿verdad? Nuestra autoridad moral, ¿cuál? ¿Cuál autoridad moral? Pero creo que es una buena noticia que hoy podamos sacar la reforma al Poder Judicial. Y después, en un tuit, Citlali, la senadora, hasta se dio el lujo de regañar al dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, por haber perdido a tan valioso elemento como Miguel Ángel Yunes. Sin saber el sentido de su voto, sin tener comunicación con él, Marco Cortés llamó a la expulsión de Miguel Ángel Yunes, lo alejó de su partido. No cabe duda que es el peor dirigente que ha tenido Acción Nacional. O sea, sí, sí ha sido el peor dirigente, pero no por eso. Miguel Ángel Yunes traicionó al PAN y, por supuesto, Morena negoció con un Judas, rompiendo con la supuesta autoridad moral que dicen tener y que nunca han tenido, porque si la tuvieran no tendrían entre sus filas a personas como Manuel Bartlett. Y quien no está nada de acuerdo con Citlali Hernández es otro Hernández, el Monero Hernández, quien reivindicó muy a fuerzas la utilización de la corrupción para hacer avanzar al movimiento. Recordemos que en 2016, en la Feria Internacional del Libro en Jalapa, los moneros Hernández, Helguera, Rapé y Patricio dieron una conferencia en la que se presentaron como Pipo, Toño, Pato y Rafa, todos con apellido Yunes, en una suerte de sketch en el que mutuamente se acusaban de corruptos y de rateros, en una obvia referencia. Allí, el primero, es decir, el Monero Hernández, incluso dijo: más de uno estará pensando, ojalá se quede Duarte en lugar de que llegue Miguel Ángel Yunes. Y 8 años después, el Monero Hernández se convenció de que la reforma judicial bien vale 2 Yunes, padre e hijo, y justificar la corrupción. En una entrevista que le dio a Jesús Escobar Tobar acerca de la aprobación de la reforma que tanto quiere el presidente, dijo: yo creo que la reforma va más allá de Yunes, aunque sí no deja de ser muy lamentable que se recurra a este tipo de personajes. Es muy paradójico. Paradójico le llama él que para vencer a la oposición corrupta se tenga que recurrir a un opositor corrupto. No, no es una paradoja, Monero Hernández, es simple y llana incongruencia, corrupción, simulación y farsa. Andrés Manuel López Obrador es un farsante, al igual que lo eres tú. Y bueno, pues no mencionó el Monero la manera en que el gobierno y el partido que apoya habrían logrado convencer a Miguel Ángel Yunes, pero prácticamente presumió que fue también por un acto de corrupción, pero no se atrevió a llamarlo por su nombre.
Eso es lamentable, pero por otro lado, pareciera que solo así puedes lograr una mayoría para tener algo que sí es muy importante para el país. Es lamentable que no se puedan lograr ciertos objetivos que son importantes para lograr una transformación sin tener que recurrir a prácticas viejas. Ah, caray. O sea, está aceptando que Morena ha tenido que transar, ha tenido que hacer corruptelas para alcanzar sus objetivos políticos, porque el fin sí justifica los medios, aunque el presidente López Obrador diga lo contrario. Agregó el Monero: es triste ver que en ciertos momentos una transformación hacia un nuevo régimen supuestamente alejado de la corrupción, pues tengas que seguir usando mecanismos antiguos. Lo admitió Álvaro Delgado también, y bueno, pues ya ni llorar es bueno, porque aquí nadie se hizo cargo de la negociación con Yunes. Pareciera que de repente Yunes solito, padre e hijo, llegaron temblando de miedo al Senado de la República y en total libertad, porque así lo dijeron, determinaron votar en favor de la reforma judicial, a pesar de que Yunes hijo 5 días antes había comprometido su voto en contra de la reforma, y que en mayo pasado Yunes padre hasta una conferencia magistral dio en la Universidad de Jalapa, hablando de los peligros para la democracia que entrañaba la reforma judicial. Llegaron con los ojos pelones, ustedes vieron a Yunes padre con la voz y la mano temblorosa, obligados evidentemente por acuerdos que no conocemos, pero sí podemos colegir y conjeturar para dar el único voto faltante para la mayoría calificada de 86 senadores. Y muy gracioso resultó Julio Hernández Astillero, que todavía ayer se preguntaba si la llamada 4T está siendo o no congruente con sus principios o los está traicionando. Qué difícil llegar a esa conclusión. Por su parte, Pigmenio Ibarra no podía quedarse atrás. Apenas el 13 de julio retuiteó en X una nota de La Jornada que se titula: Juez gira orden de aprehensión en contra de Yunes Márquez, y comentó en ese entonces un tuit de otro farsante de la 4T, Jorge Gómez Naredo, que decía que el intercambio entre Marco Cortés y Yunes era una telenovela. Ibarra escribió al respecto: una muy mala telenovela, más bien un sainete, y ya no hubo referencia alguna a una orden de aprehensión. Y bueno, pues para fugarse de las acusaciones de López sobre los Yunes y evadir el asunto de las enormes carencias morales de AMLO, su partido y sus alianzas, Gómez Naredo intentó centrar el asunto en la oposición y Yunes. Retuiteó el reclamo que hizo Marco Cortés a Miguel Ángel Yunes, le llamó telenovela, como ya hemos dicho, y luego dijo que a la oposición le duele el voto del político veracruzano, lo que provocará que echen espuma de la boca durante muchos meses. Hay personas indignadísimas porque a favor de la reforma sobre la erradicación de la corrupción haya votado un Yunes, dejando de lado cualquier pudor del que ha mostrado en muchísimas ocasiones y sin explicar cómo es que este individuo, Miguel Ángel Yunes, de las familias más poderosas de Veracruz, fue convencido y doblegado por López Obrador. Si la votó Yunes o no, lo importante e histórico es que se aprobó. ¿Qué tal ven ustedes esta galería de reacciones de los farsantes de la 4T, defendiendo lo indefendible, justificando lo injustificable, haciendo marometas de alto grado de dificultad? Porque si algo no se esperaban es que López Obrador aceptara el voto a favor de uno de sus más acérrimos enemigos políticos, y que el voto de su gran enemigo haya salvado esa reforma judicial retrógrada para la democracia.